We got hold on to what we got. If don't make a difference if we make it or not. We got each other, and that is a lot for love. We'll give it a shot. Hola, ¿qué tal? Soy Fex López Álvarez. Acompáñame a descubrir los demonios que se encuentran dentro del cine. Los niños del nuevo milenio. Nací el 16 de junio de 1990, una fecha interesante y repleta de cambios para la humanidad, incluso aquí en Latam, donde todo es duro, un poco más duro. Se avecinaba la nefasta proclama de Fukuyama, entraba en boga la antipolítica, la TV empezaba a morir, el socialismo soviético daba sus últimos pasos y era muy generalizado el grito de cambio que produciría el nuevo milenio si es que la humanidad no era consumida por el Y2J o el famoso Hercolobus. Recordando el confuso 1999, que ha de ser el mejor título para una novela de ciencia ficción que no existe, lo único más generalizado que el terror amarillista al supuesto fin del mundo era el optimismo desmedido para con los niños casi divinos, casi elegidos para ver el nuevo milenio, los millennials. A todos los que nacimos entre finales de la década de Reagan y el inicio de la era de Bush hijo, se nos acuñó ese título junto con una cantidad inmoral de responsabilidades y sueños absurdos. Teníamos que ser tan grandiosos como la generación silente, espirituales y revolucionarios como los baby boomers, y a la par ser más exitosos que la nefasta generación X, que en un vuelco irónico de la vida terminó siendo más conservadora y plana que las generaciones antecesoras. Los nacidos para el nuevo milenio teníamos que crear de la nada un maravilloso mundo nuevo, con justicia social, holgura económica, moralidad pequeño burguesa y a la par mantener patrones de conducta y normas sociales tan absurdos o tan extraños que llegan a ser poco más que reaccionarios. De hecho, cuando estaba en la universidad, Iraida Vargas Arena, excelsa antropóloga venezolana, nos pidió definir el mundo de nuestra generación, escribí un cuento similar a La Granja de Orwell, donde sus dueños, técnicamente incautos, no supieron aprovechar la riqueza en la que vivieron y exigían a sus hijos más jóvenes lograr cosas imposibles como derribar una montaña con un machete, alegando que sus padres, quienes le heredaron la granja, pudieron haberlo hecho en mediodía. Y aunque, admito, es posible que el abuelo hubiera aplanado una montaña en mediodía, yo no soy mi abuelo, pero tampoco soy mi hermano mayor, cuya perspectiva del éxito, construida por los excesos de la clase media en las comedias de la situación de los estates, lo allanaba, lo alienaba y lo encerraba en una jaula de la que aún hoy, con la granja en ruinas, no logran escapar y no logran ver. Una vez, una persona mayor me dijo, de hecho me reclamó, que el Internet era lo peor que había inventado la humanidad. Otro, el mismo día, me exigió que le construyera un esquema gigantesco de publicidad solo porque yo estaba sentado frente a una Computer Magic que en su cabeza podía reproducir cada pensamiento humano con un solo clic. La verdad, los millennials heredamos un mundo tan dañado, tan hecho trizas, que me impide ser un ser individual para ser un ser social. Mi generación, salvo muy contados casos, no podrá comprar una casa y nuestros trabajos
son más bien una herencia de Sísifo. Fuimos educados por reaccionarios y conservadores con valores, especialmente en Venezuela, con valores ultrafascistas, promovidos por la llamada Revolución Bolivariana y por sus detractores. Para los millennials, encajar en el mundo que supuestamente nos pertenecía es absurdamente, valga el superlativo, complejo. Ni siquiera tenemos forma de expresarnos. El cine no era para nosotros, era para todas las generaciones. La TV, que abundaba en cada casa y con el perdón de cabrujas, repleta de programación mediocre, moría frente a nuestros ojos. Y el tan famoso Internet era tan nuevo y tan extraño, un equivalente a las inteligencias artificiales actuales, que más que la superherramienta que realmente es, pasaba por una curiosidad. Esto no solo aquí en Latam, sino en todo el mundo. La verdad, los millennials estamos marginados. The Midnight Gospel va de ese palo, y aunque no parezca, os juro por Chaplin que va de ese palo. The Midnight Gospel. The Duncan Trussell Family Hour es un podcast de culto en los estates. Al día de hoy sobrepasa las 500 emisiones, algo impresionante si se tiene en cuenta lo volátil del mercado de consumo de ese país y más aún la creatividad, disciplina y constancia que debe tener, pues aunque cualquiera puede hacer un podcast, mantenerlo en el tiempo, en especial ante ti mismo, suele ser una labor hercúlea. De este longevo programa surge The Midnight Gospel, una ligera y brillante producción audiovisual cuya magia reside en la capacidad de contar dos historias muy complejas a la vez, una en animación y otra la charla en sí misma, y aún así mantenerse limpia y sana y coherente, tanto la charla como la animación. Clancy es un hombrecillo espacial, junto a su perro Charlotte, que gracias a un simulador puede viajar a miles de mundos distantes y distintos para entrevistar a sus habitantes en su podcast de realmente muy poca audiencia, llamado The Midnight Gospel. Es exagerado decir que el programa roza el budismo, pero es imposible negar que cada uno de los 8 episodios se siente como una terapia individual en la que te permites, a través de la escucha, ver en tu interior, rasgando las 3 etapas del yo. Tu propia opinión sobre temas que en realidad son complejos también se rasga en el programa. Por ejemplo, el abuso de las drogas, la supervivencia de la mente por sobre el cuerpo, teniendo en cuenta que si tu mente es libre, puedes estar encadenado y aún así ser libre, llevándolo a la maravillosa analogía de Jorge Plejanov. La soledad y el tema más recurrente no solo en el programa, sino en la vida misma, el conflicto del hombre con la muerte, siendo además también enfocado el fondo del programa, que no se atreve a tratar el tema como problema, ya que un problema se debe atacar, sino más bien un tema tan absoluto, más grande que nosotros mismos y con el cual se debe lidiar. Y no solo esto ocurre con la muerte, sino también con los otros temas que se tratan en el programa. Si bien cada capítulo es interesante y les recomiendo verlo por completo, 6 capítulos me impresionaron mucho más, o teniendo en cuenta la forma del contenido, me acariciaron mucho más el alma. El primer capítulo habla sobre la crisis que representa el fentanilo y los opioides. También se defiende el uso del tetrahidrocannabis en su uso medicinal, esto en medio de un apocalipsis zombie. Y nada de esto se aborda desde lo moral. No hay un juicio de valor.
Se habla más bien de una tensa situación de salud pública que me hace recordar el famoso video de un niño no mayor a 6 años gritando y llorando a sus padres para que despertaran del Wonderland al que lo habían llevado el consumo de opioides recetados. Otro capítulo alucinante es el tercero, en el que un hombre con una pecera por cabeza se extiende de forma magistral en la importancia de la meditación y en relatos sobre magia, mientras trafica con gatos. El capítulo 5 va más o menos del mismo palo, pero de forma mucho más crítica y muy críptica y mucho más filosófica. El cuarto es una terapia de psicodrama, valga el saludo para Rachel Camacho. Este capítulo es sobre la lucha para con la soledad, mientras que los capítulos 7 y 8 son una brutal declaración sobre el hombre y la muerte, sobre la industria de la muerte y sobre el dolor, sobre la meditación como herramienta para comprender la finitud de la vida. En fin, una auténtica obra maestra de reflexión que en apenas 8 capítulos supera toda la literatura de autoayuda en las librerías. El podcast como herramienta de expresión. En la parte anterior de este ensayo no mencionamos la radio, porque ni siquiera entra en debate, pues sus características son únicas y estas le hacen eternas y a la vez cada vez más marginada. Sin embargo, esa especie de inmortalidad le hace, hasta le obliga a ser el medio original de influencia, por lo que influencia a otros medios de influencia. Si lo quisieran visualizar, podrían recordar el diálogo extraordinario en la película Jóvenes Brujas, al menos yo la recuerdo extraordinaria, en la que se habla de Dios y del diablo sobre un campo de fútbol. Pues bien, soy un millennial, con más o menos todas las características de mi generación, las sociales y las psiquiátricas, más teniendo en cuenta el alto grado de esquizofrenia del país en donde vivo. No voy a poder comprar una casa. Lo más probable es que no tenga hijos. Mi economía es un chiste a pesar de tener 2 trabajos. Tengo cierto grado de infantilismo. Me siento decepcionado de la vida y agotado de la existencia, agotado de las relaciones sociales. Soy anarquista, pero al mismo tiempo promulgo la antipolítica. Y tengo una profesión inútil, además de ser escritor de poca fama, pero con algo de ella. Como mi generación, no puedo aspirar a nada. Y como mi generación, pretendo demasiado. Un Nobel, un departamento, un estudio radio, una librería o un restaurante pequeño. Pero lo que más deseo, a pesar de la timidez patológica y el autismo, o quizás por esto, es expresarme con plena libertad. Mi generación no creó los podcasts. De hecho, The Midnight Gospel es de un Gen X, no de un millennial. Quizás por eso no hay tanta angustia, pero a diferencia de la TV, de la radio o del internet, el podcast es enteramente nuestro. Es la bomba atómica de los millennials, parafraseando al grupo vasco separatista ETA. Es una herramienta muy exitosa en nuestra generación porque cualquiera puede usarla y cualquiera puede acceder a ella. Y más importante aún, no existe ningún tipo de censura más que la ética propia en un podcast. Hay pues una libertad que no se goza en el cine, en la TV o en la literatura. Además, utiliza el vínculo más propicio para este, que es el asunto de la difusión masiva, el Internet. Así pues, puedo sentarme por horas a hablar de lo que quiera, hablar de cualquier tema y encontrar a alguien en el mundo que piense exactamente igual a mí
O mejor aún, todo lo contrario, o mejor todavía, alguien a quien invite a pensar sobre algo a raíz de la escucha del podcast. Así, tienes una diversidad de pensamiento extrema, como un tío blanco hétero que es de ultraderecha y franquista, o a Marte, que es una feminista algo reaccionaria, o a Ibai, que no habla de nada y a la vez habla de todo, Carne Cruda, que es parte de la izquierda intelectual y ácida, Jim Cornette y su Wrestling Observer, Roma Eterna, EDN, hay, no sé, Sepi Films, Cine a Quemarropa. Sobran ejemplos de lo que puede hacerse en este mundo de los podcasts. Y si bien no todos sus creadores son millennials, la mayoría, tanto de creadores como de consumidores, sí lo son. De hecho, mis 3 creadores favoritos y padres indirectos de este programa son Gabriel Baute, el feo de la Filmo y el gordito rubio de Café Kioto. Conclusión. The Midnight Gospel es una obra extraña. Puede ser densa, pero va tan ligera que incluso te hace sentir bien. Te da calma. Tal vez sea muy influencer o solo me estoy haciendo viejo. Y hay cierta calma que entra con las canas. Voltaire le dijo a un rival político que estaba en desacuerdo con lo que decía, pero que defendería hasta la muerte su derecho a opinar así. Siento lo mismo con los podcasts, especialmente con los que no me gustan, porque algunos me tocan y otros me entretienen. Y así va el asunto. Además, si algo aprendí de The Midnight Gospel es que no se necesita llorar para entender el dolor. Claro, está bien llorar, y está bien vivir, y está bien soñar, y está bien expresarse. Está bien decir tus opiniones más personales sobre un tema, como en la serie lo hacen el Dr. Drew Pinsky hablando de las drogas, o Damien Echols, uno de los famosos 3 de Memphis, confesando cómo la magia y la meditación, además de una mezcla extraña entre el judaísmo y el cristianismo, lo ayudaron a sobrellevar vivir en el corredor de la muerte por 20 años. La muerte, esa a la que Canting Oath, madre de Duncan Trussell y entrevistada en el último capítulo de la serie, está condenada por un cáncer óseo. Sí, el cine está lleno de demonios, como nosotros mismos. Aún así, hay formas de sobrellevar ese peso enorme llamado vida. Yo soy Fex López Álvarez y nos encontramos la semana que viene. Chao, chao.